Eu espero que, a partir de agora, para o ano que vem, a gente consiga trabalhar mais com o professor Carlos, tê-lo mais presente também em alguns projetos nossos, né? Para aumentar, fortalecer mais essa nossa parceria. E contar com o privilégio de ter o professor Carlos com toda a experiência dele na questão de análise de situação de saúde, em epidemiologia, né? Então, ele tem uma carreira muito linda, é professor atualmente da Johns Hopkins, tanto da Escola de Saúde Pública quanto da Faculdade de Medicina, trabalhou longos anos na Organização Pan-Americana da Saúde, assumindo vários programas importantes, né? Então, assim, é uma honra para a gente, eu agradeço muito, Carlos, você ter aceito o nosso convite, você estar aqui conosco hoje, viu? Muito obrigada, e a palavra é sua, viu? Muy buenos días o buenas tardes. Muchísimas gracias, profesora Marilisa. Para mí es un honor poder compartir algunos de los aspectos importantes sobre las inequidades de salud en los hispanos en Estados Unidos. Es muy importante para todos nosotros reconocer qué es lo que está pasando al interior de la sociedad norteamericana. La sociedad norteamericana es altamente inequitativa. Como podemos revisar en esta presentación, el impacto de las inequidades ha hecho que los grupos vulnerables, incluyendo los hispanos, han estado altamente afectados por las desigualdades en la transmisión de COVID. Como ustedes pueden ver, incluso el New York Times establece que los latinos tienen mayor impacto que la población afroamericana y desde luego que la blanca. En términos de desigualdad, hay que recordar que cuando comparamos nuestra población vulnerable, en este caso los latinos, no lo comparamos con la población general, por ejemplo, en este caso, all, que es 38, sino comparamos el gap o la brecha entre los extremos. El extremo que sería los blancos versus los hispanos, para ver que tienen un extremado exceso de, en este caso, de casos. Y estaremos viendo por qué la vulnerabilidad, considerando los distintos determinantes de salud en los Estados Unidos. La primera consideración, ver que además del número de casos, vean ustedes que los latinos son en volumen la mayoría de las muertes. Más de 50,000 hispanos han muerto hasta diciembre 9 con la información oficial. Esto es importante porque la información oficial no capta el volumen de todas las muertes en hispanos, como lo estaré mencionando muy pronto. También la velocidad del incremento en tanto estados como ciudades y al interior de las ciudades en barrios es impresionante este incremento. En la diapositiva estamos viendo lo que ha estado pasando en California, la diferencia que hay entre no hispanos e hispanos.
¿Cuáles son los determinantes estructurales que tenemos que considerar en particular en los Estados Unidos? Primero, existe una enorme política antimigratoria y una retórica muy negativa de las autoridades federales que se ha incrementado con apoyos de grupos extremistas. Después de la administración del presidente Obama, estos grupos extremistas han estado luchando para destruir el legado del presidente Obama por la simple razón de que es negro. El racismo en los Estados Unidos se ha incrementado en forma gigantesca en los últimos 4 años. Como ustedes pueden observar, en las elecciones, 70 millones de americanos consideraron que la visión racista del presidente Trump debería de ser aplaudida. También es importante ver todas las barreras que los hispanos y algunas otras minorías tienen para obtener seguros de salud. No pueden tener acceso, no tienen acceso a seguros de salud y de atención médica. Sus empleadores no les ofrecen y no existe legislación que obligue, excepto Obamacare. Y Obamacare, como ustedes pueden reconocer por la prensa y los artículos científicos, ha estado muy afectada con la retórica y con las medidas de la presente administración. No existe un adecuado financiamiento dentro de la red de seguridad y los centros de salud federales. Es decir, que para aquellos pocos centros de salud que pueden admitir población de muy bajos recursos económicos, los latinos están excluidos y la exclusión es debido a distintas consideraciones, incluso la visión de alguna gran parte de indocumentados. La visión del mercado de trabajo durante COVID ha sido que posiciones muy riesgosas solo las han asumido un grupo muy restringido de la población americana, que son los latinos. Los latinos es la mayoría de la población que ha asumido los riesgos más altos de transmisión debido al tipo de puestos que tienen y la escala de salarios es distinta a la de los trabajadores usuales. También existe un elemento muy importante de marginación social que impide a los latinos poder estar en lo que se llama la conversación nacional. Esto es de especial importancia porque el no poder sumar la visión del tremendo impacto que tienen los latinos, casi toda la discusión o la conversación nacional se expresa en otro grupo que es muy vulnerable, que son los afroamericanos. Sin embargo, la población latina está peor que la población afroamericana. Y luego se ha negado incluir durante muchos meses la información sobre la etnicidad de los casos en laboratorios y de la mortalidad de la comunidad latina. Esto se ha logrado mejorar, pero no a los niveles de que nos permite reconocer el grado de ataque
que ha tenido la pandemia a este grupo. ¿Cuáles son algunos otros elementos sociales que tenemos que considerar en esta población? Primero, que a pesar de que existe una legislación en algunos estados en donde eran México, por ejemplo, Nuevo México, no hay recursos adecuados en español. Y como podemos ver, gran parte de la población latina tiene no es literariamente en salud adecuado y por tanto los recursos que están disponibles están puestos en inglés y en un inglés difícil de entender aún para la población americana. También tienen un gran limitado acceso a todo lo que es salud digital en sus idiomas, en el idioma español, y que esté ajustado culturalmente. Esto es de especial importancia porque la salud digital hubiera permitido que la población latina pudiera tener acceso a telesalud y tener información importante para reducir los contagios y la transmisión. También no se les ofreció la disponibilidad de pruebas debido a varios elementos. Primero, al no tener seguro de salud, no podrían pagar las pruebas. Segundo, las industrias y los empleos que tienen ellos no ofrecían pruebas para este grupo vulnerable. Y luego, con la retórica de inmigración y las redadas, han hecho que mucha población no vaya a los hospitales porque saben que afuera de los hospitales estaban grupos de migración esperando que las familias llegaran para capturarlos y reportarlos. Esto es muy triste incluso con nosotros en Hopkins, en donde Hopkins ha dado manejo médico a familias latinas alrededor del hospital y ellos tienen que ocurrir a 2 farmacias en donde se les otorga la medicación gratuita. La Policía de Inmigración ha decidido estar afuera de esas farmacias para capturar a las familias indocumentadas. Y lo que ha ocasionado es que las familias ya no van a recurrir al hospital ni van a recoger su medicamento por ese temor de las redadas de inmigración. También hay muy pocos prestadores, muy pocos médicos, enfermeras y trabajadores de salud que entienden español. Eso ha creado un enorme impacto en la salud mental de la comunidad latina. Y luego, la población latina está excluida de la ayuda económica que reciben los trabajadores debido a que son trabajadores esenciales de muy bajos salarios. No tienen una cuenta bancaria, no tienen tarjeta de crédito y por tanto no son sujetos de esta ayuda económica que la población blanca y la población afroamericana tienen. También no pueden realizar el distanciamiento físico y no tienen acceso al equipo de protección personal. Esto ha sido algunos de los determinantes específicos de sus necesidades sociales que han generado un exceso de número de casos y de mortalidad. Voy a presentar muchas estadísticas considerando lo siguiente. Para poder medir
la inequidad y las desigualdades sociales, tenemos que tener diversos indicadores que nos dirijan sobre la existencia de una desigualdad, de una diferencia significativa en los parámetros de salud. Por tanto, yo voy a presentar las estadísticas oficiales y las estadísticas estatales y de ciudades, en donde veremos con los distintos factores si lo que estamos viendo no es un artificio, sino es realmente un grado en donde la brecha de equidad se expresa a nivel máximo en este grupo de poblacional. Ustedes pueden ver que la hospitalización y casos y muertes en los hispanos, que es la última, es una de las más grandes que tenemos comparados con el resto. Estas son la información oficial del CDC y vean que es muy parecido lo que está pasando según el CDC en los afroamericanos y en los hispanos, que son las dos columnas últimas, comparados con las personas que son asiáticos. Esto es importante porque a pesar de esto, la hospitalización de los latinos severos y su muerte es mucho más alto que ningún otro grupo poblacional. Repito, esto está dado, como lo dicen, es que la mayoría de los trabajadores esenciales y críticos para la infraestructura de este país son hispanos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que en términos generales estamos reconociendo que la brecha es de 3.8 veces más de acuerdo a la información oficial. Sin embargo, la información oficial no capta toda la información requerida para reconocer a los hispanos porque no había ley que obligara a los laboratorios a poner la etnicidad. Sin embargo, a pesar de eso, tenemos una brecha de casi cuatro veces más en los latinos. Aquí estamos viendo que, por ejemplo, en un estado cercano a Washington, que es Virginia, vean ustedes lo que está pasando con la población hispana en un condado. Ya no solo voy a presentar en estados, en ciudades y a nivel local en lo que sería municipios. Estamos viendo que en este condado de Virginia, durante las semanas de 13 a 47, vean lo que está pasando en la curva, que es verde primaria, el exceso de tasas de positividad en las pruebas es altísima. Y eso a pesar de que los hispanos tienen menos acceso a las pruebas. Aquí estamos viendo toda la tendencia durante las distintas semanas que nuevamente expresa la misma, vean ustedes en la mitad, el incremento que hay en el número de casos en los hispanos. También para poder ver esta complejidad, voy a presentar las brechas y el número de casos a nivel de estados. Por ejemplo, Utah, que la población latina es el 14%, representa el 24.3% de los casos. En Oregón, el 13% de la población es hispana, pero representa el 30% de los casos. En el estado de Washington es 13%, pero representa 35%,
y en California representa casi el 60% de todos los casos son en hispanos. Ahora lo vamos a descomponer por grupos de edad. Y esto es importante porque, como ustedes van a observar, la mayoría de los casos por edad de 0 a 24, casi la mitad son latinos, mientras que la población afroamericana, que es muy afectada, es 29%. Y cuando vamos de 25 a 34, nuevamente el 42% de las muertes son hispanos versus 27 afroamericanos y 19 en blancos. Cuando vemos el resto de por grupos etarios, volvemos a encontrar lo mismo. En 35 a 44, casi la mitad. De 45 a 54, 42%. Ya cuando empezamos a tener población adulta mayor, debido a que el porcentaje de adultos mayores en la población latina es menor, vean que comienza a incrementarse la población de blancos, 35% versus 26%, de 65 a 74. Vemos que la mayoría de los casos son en población blanca. ¿Qué población blanca? En realidad es la población que está en los asilos de ancianos, que es nuevamente el segundo grupo en donde representa el otro 40% de la mortalidad. Entonces ustedes están viendo que para la población de 85 y más representa el 74% de muertes en este grupo. ¿Por qué? Porque la negligencia es una población cautiva. No pueden salir de los asilos y la población de empleados y de el grupo que tiene a su cargo el cuidado, llegaban infectados e infectaban a esta población vulnerable, haciendo que sea el segundo grupo más importante de mortalidad. Y es muy triste debido a que la protección que han tenido los ancianos en las comunidades y asilos de ancianos ha sido espectacularmente muy bajo y no logró las autoridades controlar la tremenda pandemia que ha ocurrido en este grupo. Entonces, un segundo grupo que tenemos que reconocer de grandes desigualdades es la población de ancianos en los asilos. Ahora vamos a ver en algunas de las principales ciudades. Vean ustedes que la mayoría de la población latina en la ciudad de Nueva York tuvo la mayoría de los casos. Y esto es importante porque en los barrios específicamente de hispanos fue tan explosivo que el 60 y 70% de los casos en los barrios de hispanos tuvieron la mayoría de los casos y la mortalidad. Esto obligó a la doctora Barbeau, que era la comisionada de salud, a obligar a los laboratorios a incluir etnicidad como parte del reporte de los laboratorios. La ciudad de Nueva York fue la primera en obligar a que se comenzara a reconocer la etnicidad para ver la carga extraordinaria de casos y muertes en la población hispana. En Los Ángeles, el 52% de todas las muertes
son en hispanos. En la ciudad de Houston, la mitad de los casos son también en población hispana. En San Antonio tenemos el 75% de los casos y el 66% de las muertes en hispanos. En la ciudad de Chicago, el 35, casi el 36% son en latinos. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque en la mayoría de la información y en la población no hay el sentido del enorme impacto que está haciendo, que ha tenido y tiene esta población. Es una población bastante afectada y sin el reconocimiento y sin las legislaciones y el apoyo federal y estatal para poder rescatarlos. Cuando menciono lo anterior, es que las inequidades sociales se expresan en que la mayoría de los trabajadores esenciales en los Estados Unidos son hispanos. ¿Y por qué? Porque ellos tienen que salir afuera de sus casas para poder tener un ingreso mínimo, a pesar de que no tienen acceso a la atención, no tiene acceso a los bancos de comida que se expresa para otros grupos y el porcentaje de la pobreza es muy alto debido a que en su vida cotidiana están sujetos a cantidad de problemas, incluyendo discriminación, estigma y sesgos. Esto es importante porque no tienen beneficios de el desempleo. Como ustedes saben, cada mes entran más de 8 millones de americanos al seguro de desempleo, que es un seguro muy limitado, pero no incluye a los hispanos. Debo de indicar que en el último estudio que hemos realizado, estamos observando que en salud materno-infantil, las mujeres latinas son las que más se han afectado y no han podido concluir los elementos importantes para poder hacer dar leche materna. Este es el grupo, las mujeres latinas, más que las mujeres afroamericanas o blancas, están sufriendo por este grado de discriminación y estigma a las cuales están altamente sujetas en sus barrios. ¿Cuáles son los problemas? Primero tenemos que indicar, hay un fenómeno que se llama redlining, que se utilizó después de la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos, en donde por reglamento, ningún banco podía otorgar financiamiento para compra de casas si eran negros o si eran latinos o si no eran blancos. Solo se otorgaba en aquellos grupos blancos que solicitaran crédito. Por tanto, ninguna población afroamericana o latina tenían derecho de tener financiamiento para compra de casas. Y la consecuencia es que esa conducta se ha replicado hasta ahora. Estos vacíos y brechas de acceso a los recursos de la sociedad están afectando en todas las áreas. En las áreas de comida saludable, en las áreas de seguridad para poder tanto caminar y recrear, el tener la vivienda segura y con acceso a sus ingresos, y la red del soporte social. Debo mencionar
que el soporte social de la sociedad hacia los hispanos es muy limitado, pero al interior la sociedad latina o hispana es altamente colaborativa y tienen grados de resiliencia máxima. Entonces, nuestros estudios sobre niños centroamericanos que cruzaron la frontera y llegaron a Baltimore, 3,000, llegaron solos, niños que va de 11 a 16 años, y creamos un programa de salud mental y vimos el ajuste tan importante que tuvieron estos niños para poder afrontar todos los retos que tuvieron para llegar desde Centroamérica, pasar por México, estar en la frontera y luego llegar a Baltimore. ¿Por qué llegaban a Baltimore? Porque Baltimore es una ciudad santuario. Quiere decir que es una ciudad en donde las autoridades impiden que la policía aprenda a minorías. Y luego el problema de las escuelas en donde puedan estar los latinos son escuelas que tienen muchos problemas, no tienen los recursos adecuados, no hay aire acondicionado cuando están en condiciones terribles de el verano, o no tienen calefacción en el invierno. En general, tenemos que indicar que los latinos dan, como he mencionado, la principal fuerza de trabajadores esenciales en todas las líneas, en el manejo de comida, carne, comercio, construcción, etcétera. Y la mayoría de nosotros podemos trabajar desde nuestra casa. Los latinos no pueden porque no tienen condiciones de ingreso. Tienen que salir fuera de sus casas para tener un ingreso mínimo. Y esto le hace que se dé de forma desproporcional el número de casos y el número de muertos en esta población. Esto ha obligado a crear nuevos índices de desigualdades. Este es un índice que fue creado por un grupo en lo que ellos llaman la pandemia de la desigualdad. La pandemia de la desigualdad crea un índice del riesgo sanitario que es, primero, función de pobreza y porcentaje de minorías. Esto para poder compensar la visión de pobreza, pero también el elemento de rechazo a la población minoritaria. Como ustedes saben, los grupos extremistas ahora no tienen temor de incendiar casas, almacenes, iglesias, si no están de acuerdo ni con hispanos, ni con afroamericanos o árabes o cualquier otro grupo minoritario. Este índice toma en cuenta también una serie de parámetros epidemiológicos, como la incidencia de la enfermedad obstructiva pulmonar, que es uno de los elementos más importantes para la sintomatología severa de COVID, diabetes, enfermedad coronaria, asma, enfermedad renal y la presión arterial, porque estos son los parámetros más importantes de COVID. Entonces, este índice, repito, considera la función de pobreza y minoría más este grupo de señales de COVID, más obviamente aspectos que se relacionan con el porcentaje de fumadores, considerando que la capacidad pulmonar es mucho menor en los fumadores, la proporción de individuos con muy
baja salud física y la población mayores de 65. Y estamos viendo que entre más sea minoría, mayor es el riesgo en salud. Entonces estamos viendo que es un incremento casi exponencial. Su curva nos está indicando que la caracterización de esa tasa de minoría nos está indicando el grado que se afecta en este índice de pandemia de desigualdad. Esto nos dice que a pesar de que los latinos son la población minoritaria más importante de los Estados Unidos, el 18% de la población de los Estados Unidos es latina, mucho más baja, más alta que la afroamericana, que es 14%, pero representa, como había dicho, el 33% de la mortalidad. Y luego, esto está ocurriendo en 42 de los 50 estados americanos, obligándonos a todos nosotros a explorar nuevas métricas sociales como la que he presentado y nuevos sistemas de monitoreo que se requieren a nivel interno dentro de las ciudades. Yo probablemente no todos ustedes conocen, mi interés es desarrollar métricas a nivel de barrios, ya que hemos visto las diferencias dramáticas que hay entre un barrio y otro en las ciudades, y también explorar lo que se llama la tarjeta de reporte de equidad. Esta tarjeta de equidad en salud es una tarjeta que permite dar una calificación a las autoridades y servicios en ciudades específicas para indicar cuáles son las áreas de mayor necesidad para ajustes en las políticas y los programas de salud. Con esto yo concluyo dando nuevamente mi agradecimiento y mi interés de poder seguir colaborando con la doctora María Elisa y también con todos ustedes, y con mucho gusto para responder algunas de sus preguntas. Gracias, obrigado. Carlos, muito obrigada por essa apresentação. Realmente, assim, nas nossas leituras e nas referências, quando a gente vai trabalhar com desigualdades, então, quando pegamos dados dos Estados Unidos, comparando com os nossos, a gente sempre foca a questão da população negra, comparando a questão da população negra com a população branca e tal, e realmente, sem esse foco, sem esse conhecimento sobre a tremenda desigualdade, nossa, realmente o que você trouxe em relação à discriminação desse segmento da população, né, no acesso até à alimentação, às coisas mais básicas, né? Realmente, assim, eu não conhecia que essa desigualdade era mais intensa do que a desigualdade entre brancos e negros. Realmente, um mapa, assim, impressionante. Gente, fica aberto aí para comentários de vocês, perguntas que vocês queiram fazer. Por favor, fiquem aí à vontade, todos. Margarete, Chester, Margarida, todos. Posso fazer uma... Por favor. Castilho, há esperança com Biden? Y la esperanza con Biden es afortunadamente positiva. La primera cosa que él ha hecho son dos aspectos que para la población hispana puede ser importante.
primero ha asignado a un hispano como el director del peor departamento que ha excluido a los hispanos, que es el de Homeland Security, que es el que maneja toda la discriminación y el deportar a los hispanos. La segunda decisión que ha tomado, que puede ser importante, es que el nuevo secretario de Salud también es hispano. Entonces, estas dos áreas está reflejando que tiene una gran preocupación por lo que en 4 años se ha destruido con respecto a todas las minorías, pero fundamentalmente en los hispanos. Como la autora Marilisa ha indicado, casi siempre la atención de los investigadores y aún ahora es entre la dicotomía entre blancos y negros. Y no se han dado cuenta que la minoría más importante no son los negros, son los latinos, tanto en población como en estar afectados mucho más que la población negra, porque la mayoría de la población negra son ciudadanos y tienen acceso a muchos de los servicios sociales que no tiene la población hispana. La idea en América Latina, como decía la doctora, la profesora, es que la dicotomía de la desigualdad está entre los afroamericanos y los blancos. Eso es cierto, pero la máxima desigualdad está en los hispanos y por tanto estamos recolectando, hemos creado un task force en la Asociación Americana de Salud Pública para crear un task force sobre latinos y salud y tratar de educar a la población, así como Latinoamérica. La población en los Estados Unidos no considera, la discriminación es tal que ni siquiera se ponen a pensar por qué están tan afectados los hispanos. A história que você conta da polícia migratória na porta de farmácia foi das coisas más crueles que eu já ouvi. Así es. Para nosotros ha sido una gran tristeza y lo que hemos recomendado es que a través de una red comunitaria, inmediatamente que vean la policía migratoria en las farmacias, informen al resto de las familias y madres que no vayan, ya que esos días están hechos para las redadas. Y es muy triste porque aún con la presidenta municipal que está en contra, estas son órdenes del presidente y es del nivel federal, no del nivel municipal. Y por tanto, lo hacen. Y lo hacen con niños, con familias. Es algo increíble y sorprendente. ¿Alguna otra pregunta, duda? Como les había mencionado, es importante generar nuevas métricas. Yo considero que las métricas convencionales que tenemos son muy buenas, pero no son suficientes para entender la complejidad que está ocurriendo al interior de las ciudades y de los grupos. Tenemos que integrar la dimensión social de los determinantes con los parámetros específicos, no solo tenemos que relacionar cuáles son los parámetros, por ejemplo, de COVID, porque entonces ya no es solo de salud en general, sino de COVID en particular. Y para eso, estas nuevas métricas son de especial importancia. Espero también que haya sido un poco claro mi español. Desafortunadamente no hablo portugués, lo entiendo muy bien. Sin embargo, preferí hablar en español que en portuñol. Muito claro. Muito obrigado.
Também achei que foi claríssimo. E, assim, em relação à questão de métricas, eu acho que a gente vai fazer contato com você, Carlos Castilho, para apresentar algumas ideias, algumas propostas que a gente tem de análise, e aí, então, você colaborar conosco e, inclusive, sugerir essa possibilidade também de alguns outros indicadores, de algumas outras formas de mensuração, né? Em Campinas, no nosso projeto de monitoramento da mortalidade, um dos últimos boletins que nós preparamos era sobre a desigualdade da mortalidade em relação à vulnerabilidade social, né? E encontramos desigualdades, apesar de toda a situação de Brasil, desse SUS que estava bem melhorando, de políticas adequadas no município. Apesar disso, a gente verificando, assim, desigualdade ainda muito grande. E fizemos um outro boletim, que era desigualdade sobre raça-cor. E eu me surpreendi de ver a desigualdade em relação à raça-cor muito menor do que aquela desigualdade observada em relação à vulnerabilidade social. Então, eu acho que a gente tem várias questões para poder analisar, entender melhor o que vem acontecendo com as questões étnicas e as questões de desigualdade em diferentes realidades, né? Em diferentes locais. Excelente. Eu espero que a gente possa, né, na sequência, aí o grupo que está trabalhando com mortalidade, tal, tanto de Campinas quanto de São Paulo, da gente fazer esses contatos e poder contar com essa tua colaboração, viu? Excelente. Perdão. Comentários, gente? Mais alguma pergunta? Alguma outra questão? Eu acho que a gente está com um certo problema de muitas lives sendo oferecidas e dificuldade das pessoas terem disponibilidade para acompanhar o conjunto das suas atividades. Acho que seria muito interessante que essa palestra pudesse ficar disponibilizada não só no site do CCAS, mas eu vou ver também com o Pedro Paulo de disponibilizar lá no Instituto de Economia e, quem sabe, na Unicamp também. Tudo bem, Carlos? Você aceita que a gente disponibilize a tua palestra? Con mucho gusto. Hago unos pequeños ajustes para que esté todo documentado, pero con mucho gusto. Desde luego que sí. Entonces, yo lo que puedo hacer es mandarles mañana la presentación con... yo estoy pensando en poner algunos... Bueno, primero que todos los recursos sepan en dónde encontrarlos. Laís, mas a gente poderia colocar a palestra gravada, não é? Sim, professor, se você permitir, é possível que a gente apresente a gravação. Sí, perfecto, claro que sí. 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 Okay. Muy bien. Eu acho que foi muito boa a sua fala, te agradeço muito, e, ao mesmo tempo, ela causa muita tristeza em nós, né, de saber que a gente é capaz de nos excluir uns aos outros de uma maneira tão dura, né, então, muito difícil de te ouvir, apesar de ser um prazer te conhecer. Muy bien, obrigado. Es muy importante comenzar a reflexionar de la importancia que hay en los hispanos y también de América Latina. América Latina está excluida a nivel global de los grandes, incluso financiamientos, se dan para África o la India, que tienen problemas serios, pero América Latina también debe recibir apoyo para incentivar a todas las nuevas métricas de desigualdad y de inequidad. Yo creo que ha habido un error en algunos de nuestros gobiernos de considerarse del primer mundo sin acceso a los recursos de financiamiento universal o global
que son tan importantes ahora en América Latina, que la mayoría de los institutos o dependencias de financiamiento han recortado su presupuesto en forma enorme para la investigación, particularmente de inequidades. Quiero recordarles que el NIH, son los Institutos Nacionales de Salud, da billones de dólares para investigación, pero investigación que llaman de salud, pero en realidad es médica. Solo del 2 al 3% son investigación para aspectos de desigualdad o inequidad. El 97% es solo para búsqueda de aspectos médicos. Y esto es una gran tristeza, ya que el área que nos interesa, que es la medición de desigualdades e inequidades, está muy afectada al no posibilitar el financiamiento adecuado que se requiere. Acho que a Cecília tem um comentário, nossa participante peruana. Muy bien. Ceci? Você levantou a mão, Ceci? Oi, bom dia. Buen día. Bom dia, Cecília. Bom, vou falar em espanhol melhor, né? Para o profesor. La verdad que yo estoy muy feliz de haber escuchado su exposición y junto con las demás amigas de aquí del grupo, pues viendo toda esa desigualdad que usted mostró, ¿no? Yo estoy ahorita en Perú y bueno, también se observa bastante desigualdad, sobre todo en la atención de los pacientes, ¿no? Pero yo quería recalcar que, por ejemplo, nosotros en Perú estamos teniendo un poco de financiamiento para realizar investigaciones, pero en temas de desigualdades, justamente lo que usted ha mencionado es poco, ¿no? Más hay financiamiento para pues, investigaciones clínicas, experimentales y muy poco para este tema, ¿no? Y bueno, le agradezco y le felicito por toda esa brillante exposición. Muchas gracias, Cecilia. Y muy buena suerte en sus investigaciones. Perú ha sido un país muy afectado y pensamos que también ha habido mensajes controversiales y no adecuados que la población se ha confundido con respecto a la pandemia. Mais algum comentário, gente? Acredito que não, né? Muy bien. Professor Carlos Castilho, muitíssimo obrigada por esse retrato não tão detalhado e que emocionou. Eu acho que emocionou todo mundo, trouxe indignação também, né? E, em relação a esse quadro, porque muitos dos brasileiros miram os Estados Unidos como a sociedade ideal, né? Aquele mundo mais desenvolvido, e hoje em dia, mais do que nunca, brasileiros levantando bandeiras dos Estados Unidos, não é? Junto com a bandeira brasileira, para a gente chegar a ser, e a gente vê esse horror de desigualdade, né? E de verdadeiros crimes cometidos contra as populações mais carentes. Então, olha, muitíssimo obrigada por tudo, e a gente, então, espera continuar contando aí com a sua colaboração. Excelente, estaré muy contento y seguimos entonces en contacto. Felicidades por la organización de
este evento y esperemos que sean muchos más y que nuestra colaboración comience a crecer y crecer todavía más. Un abrazo a todos y especialmente a usted, a la profesora Marilisa, doctor Mauro y a todos ustedes. Gracias. Tchau, então, gente.